procesos básicos de ello. Lo que pasa en los virus es que utilizan para replicarse, para traducirse. Lo que pasa con las bacterias es que utilizan estos organelos para sintetizar proteínas, para alterar el código genético y, por otro lado, también para causar muerte de la célula eucariota, ¿sí? Entonces, aquí les enseño la relevancia de las enfermedades infecciosas. Este es un cuadro de Estados Unidos, en donde demuestra que en el siglo XIX, en 1900, las enfermedades infecciosas eran muy altas, porque miren que aproximadamente de 500,000 habitantes morían por las enfermedades infecciosas. Ha ido bajando. En 1920 se elevó por la infección de la gripe española, que no es nada más que un virus de influenzae. Bajó hasta 1950. ¿Y ustedes por qué piensan que bajó estas enfermedades infecciosas? Cualquier persona. Yo, Doc. Dígame. Porque ¿Por qué bajó la mortalidad de las sistema de salubridad mejor? Porque antes no existía y la gente arrojaba sus desechos a veces por las ventanas de las calles. Entonces ya se comenzó a tener tipo un tratamiento de aguas. Ya, es la salud, ¿no? Sí, está bien, pero yo quiero otra cosa. ¿Por qué bajaron mucho? Sería ¿Mandé? porque, o sea, el cuerpo en sí ya fue evolucionando y tomando defensas contra el virus. Puede ser. Otra más específica. Porque la ciencia ha venido avanzando con los nuevos descubrimientos. Claro. Con los, Sí, dígame. Con los avances que se dan, Doc, igual se dan avances a nivel de medicinas, medicamentos. Sí. ¿Cuál se pueden tratar nuevas infecciones? O sea, por ejemplo... Sí, chicos. Sí, y si hablamos de nuevos avances en medicina, nuevos tratamientos, es que en 1950 se descubrió la penicilina. Alexander Fleming descubrió con el hongo Penicillium en su laboratorio. No sé si les conversó Diana, que él trabajaba en el laboratorio y era muy desordenado. Él trabajaba con estafilococos, con estreptococos, con hongos. Llegó el verano en Estados Unidos. Se fue de vacaciones 2 semanas, dejó esas placas abiertas de hongos, del hongo Penicillium, produjo esporas. Esas esporas se trasladaron por el medio ambiente hacia las placas de Staphylococcus aureus y produjo una inhibición del crecimiento de esas bacterias. Entonces él descubrió la penicilina, lo probó con cobayos, y en este caso eran los cobayos, los soldados de Normandía, y resultó que sí que eran buenos estos antibióticos contra las enfermedades infecciosas. Entonces bajó muchísimo la mortalidad de las enfermedades infecciosas por el descubrimiento de la penicilina, porque ya se estaban realizando vacunas, por la higiene y y el agua tratada de los países, lo que nos conversó su compañera. Entonces bajó muchísimo. Y miren que acá en 1990 se vuelve a elevar. ¿Por qué piensan ustedes que se eleva la mortalidad nuevamente por enfermedades infecciosas? Porque ese virus ya mutó. Puede ser. ¿Es bacteriana también? Es prácticamente por la resistencia bacteriana, por un lado. Y la resistencia no es nada más que por una mutación de su plásmido, ¿sí? Por otro lado, mutaciones de virus, puede ser. Por otro lado, el cambio climático también está muy influenciado en el aumento de las enfermedades infecciosas, y vamos a hablar por qué. Y también la globalización. Y como conocemos ahora, una persona que se encuentra en Australia, en China, al cabo de unas 15 horas, de unas 20 horas, se encuentra en la otra parte del mundo. Está en América, y está en América del Norte, en América del Sur, ¿sí? Esto es hasta el 2000. Desde el 2000, lo que ha aumentado la mortalidad de las enfermedades infecciosas pues ha sido prácticamente las infecciones virales. Y por aquí observamos del SARS-CoV-1 del 2003, 774 muertes, del H1N1, 18,000 muertes, del virus del ébola, 2,138 muertes, y ahora del SARS-CoV-2, que prácticamente está al tope, en las nubes está ese pico. ¿Por qué depende? Por las enfermedades infecciosas, porque no se hace un buen cerco epidemiológico, porque no detectamos rápidamente la clínica del paciente, y el paciente tiende a infectar a muchas otras personas, ¿sí? Y lo que les acabo de decir es que la globalización, personas que trasladan sus microorganismos, sus virus, los propios alimentos que pueden ser considerados como vectores de transporte de microorganismos, sean estos, por ejemplo, mucho en las frutas, en las fresas, se aíslan los norovirus, el virus de la hepatitis A, que producen diarreas, más que todo el norovirus. Es el virus que más produce problemas gastrointestinales. Esporas, por ejemplo, Bacillus clostridium, Bacillus cereus, tienden a contaminar alimentos, arroz, más que todo, y producen esporas. Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, en carnes, en leches, aureus por las toxinas. Un ejemplo muy claro de globalización pues, es de los pepinos de Alemania, que causó más de 3,000 casos, con 800 casos que presentaron un síndrome ureico hemolítico. Y cuando hablo de estos pepinos que producen este síndrome ureico hemolítico, hablo de Escherichia enterohemorrágica, la que les había conversado. Esta bacteria contaminó los pepinos, se trasladaron de España hacia Alemania y produjo más de 33 muertes. Pero gracias a una secuenciación, al diagnóstico molecular con una PCR, se determinó que esta Escherichia coli no era directamente de España, sino que estos pepinos se habían contaminado por las alfajoras, que no es nada más que
las plantas que nosotros colocamos perejil y esas cosas que contaminaron los pepinos y existió una contaminación cruzada por Escherichia coli, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con bacterias también. El cambio climático podemos poner, por ejemplo, en Perú, los desastres naturales. Ahí existió un terremoto que rompió estas fuentes de agua residual, de aguas negras, contaminó ríos, contaminó lagos. También depende mucho de la cultura, del nivel socioeconómico de las personas que tomaban agua, no hervían el agua, se contaminaron más que todo de vibrio, cólera, que produjo un brote de cólera en el Perú y causó también una tasa de mortalidad, ¿sí? Pero lo que más me preocupa a mí, pues, son la resistencia a los antibióticos. Y es que las bacterias tienden a resistir a los antibióticos cuando mutan su plásmido, cuando mutan la pared celular o sus ácidos nucleicos. Entonces, podemos observar que en el 2010 al 2016 existe de 3, de 4% de resistencia, por ejemplo. E. coli a ciprofloxacino, E. coli a las beta-lactamasas de espectro extendido, E. coli es multiresistente. Estafilococo aureus, que se ha hecho resistente a la oxacilina, a la meticilina, hay que combatirlo con vancomicina, que no se lo tiene que hacer, pero que ahora se lo hace porque esta bacteria es una bacteria mutante, multiresistente. O la disminución de Streptococcus pneumoniae a la penicilina, ya no es sensible, o a la eritromicina, ¿sí? Entonces son datos claves en donde te demuestran que existe una resistencia a los antibióticos. Y aquí se puede observar una placa de agar Müller-Hinton, en donde nosotros hacemos un antibiograma, y todo este césped de color amarillo pues son las bacterias que crecen. Estos discos son discos de antisensibilidad que proceden una concentración del antibiótico y producen que no exista crecimiento bacteriano, una inhibición, ¿sí? Pero desde 2009 a 2019 ya existe una resistencia a los antibióticos. Y ahora que está haciendo, dígame. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen alergias a ciertos medicamentos? ¿Qué pasa con esos microorganismos? No con los microorganismos, sino con la inmunidad de la persona. Pues para eso existen otros microorganismos, y yo ya les he detallado. Inhibidores de las proteínas, inhibidores de los ácidos nucleicos, macrólidos, aminoglucósidos van bien, glicosamidas, sulfamidas van bien, y para personas que sean alérgicas. Ya depende de que la bacteria sea resistente por una mutación, y ahí sí que se tiene que dar antibióticos de amplio espectro, como quinolonas, por ejemplo, o glucopéptidos. Mi pregunta era, ¿existirá en algún punto en la historia en el cual las bacterias dejarán de ser, o sea, los antibióticos ya no tendrán esa efectividad? En ese caso, ¿a qué recurriríamos para destruirlas? Sí, a eso mismo iba. Les hablo de resistencias y ahora qué se está haciendo en la ciencia, porque prácticamente en la FDA, la Food and Drug Administration y todos los entes reguladores de farmacéuticas, pues ya no están trabajando mucho en antibióticos, porque todo ya está descrito. Todos los antibióticos, todo, ya se sabe mucho de los mecanismos de patogenicidad de las bacterias, qué antibióticos se les da. Pues ahora, si es que no existe un tratamiento adecuado y existen bacterias multiresistentes, pues estas a futuro nos van a matar más que los virus, porque no va a existir un tratamiento adecuado. ¿Qué se está haciendo? Pues a nivel de investigación se está tal vez buscando una bacteria que se encuentra en las fosas subterráneas, en el ambiente, en la tierra, tal vez buscando una bacteria que exprese una proteína específica que a nivel de ingeniería genética se la puede utilizar, realizar un anticuerpo monoclonal y permitir que no exista la interacción entre la bacteria con la célula eucariota, y si es que no existe interacción, pues no existe infección, y es lo que les voy a conversar ahora, ¿sí? Y si han escuchado, por ejemplo, del estafilococo aureus resistente a la meticilina, el SARM, que es muy, pero muy patógeno a nivel hospitalario, ¿no? No, doc. Bueno, se van a topar en algún estado de sus vidas, se van a topar con esa bacteria. O de salmonela, que se hace muy resistente a los antibióticos. Salmonela que causa gastroenteritis. ¿Por qué? Porque salmonela forma parte de la microbiota intestinal de las gallinas. Y las gallinas ponen los huevos, ¿verdad? Y las gallinas lo que tienen es una cloaca. Y en la cloaca es la unión del aparato genitourinario con el ano. Entonces, cuando expulsan los huevos, van a salir con salmonela. Por eso, tengan mucho cuidado de comer huevos. ¿No han escuchado eso? Pues salmonela contamina y se hace muy resistente las salmonelas porque en las granjas de pollos, a los pollos se los administra antibióticos como un factor de crecimiento, que se vuelvan más gordos, más robustos. Eso no se tiene que hacer, pero eso todavía se lo hace. Hay que tener mucho en cuenta. La Organización Mundial de la Salud reconoce bacterias multiresistentes y de prioridad crítica, que hay que tener mucho cuidado con ellas, pues las que les conversé anteriormente. Estas enterobacterias, Klebsiella, Serratia, Proteus, Pseudomonas, se hacen muy, pero muy resistentes y no solo tienen la capacidad de producir enfermedades nosocomiales en pacientes hospitalizados, neumonías, endocarditis, sepsis, bacteremias, ¿sí? Mucho cuidado con esas bacterias. Alguna pregunta. Dígame. En el caso de esto que estamos hablando de las gallinas y eso, hay en algunos lugares que les ponen la pigmentación para las patas. ¿Eso nos daría a nosotros algún problema a largo plazo? No, pues no. Más que todo de resistencia a antibióticos, lo que les acabé de conversar. Pero no. Tal vez transgénicos, esas cosas, pero no. Pueden alterar el sistema metabólico nada más de las personas. Si han escuchado de los transgénicos, no sé si es que hay personas de la sierra en este grupo. Pues, por ejemplo, yo también tengo queratitis folicular, que es la acumulación de los queratocitos en la piel. Y si han visto esos puntitos, por ejemplo, en los brazos, pues es producto de los transgénicos. Si no se consumen estos transgénicos, pues tiendes a mejorar tu enfermedad dérmica, ¿sí? Eso es lo que podría traer. Tal vez un estado metabólico, pero nada más que sea a nivel microbiológico, ¿sí? Otro tipo de tratamiento que se le puede utilizar, pues, es utilizar bacteriófagos, que son estos virus que se alimentan de bacterias, bacteriófagos. Normalmente nosotros tenemos bacteriófagos en nuestro organismo, como microbiota habitual, pero en muy bajo porcentaje. Se ha realizado investigaciones, se está tratando con ellos, colocando, por ejemplo, bacteriófagos en una prótesis, por ejemplo, de rodilla, se riega de bacteriófagos, que no es nada más que una solución llena de estos virus que comen bacterias, pero para ello se necesita trabajar mucho en ingeniería genética, porque para que coman estas bacterias necesitan receptores específicos, y es lo que vamos a hablar ahora de receptores. Y si ustedes no saben la parte molecular y celular de la bacteria y de la célula eucariota, pues solo saben mandar antibióticos y ya está. Entonces, aquí hablo de un modelo de exposición de un microorganismo muy característico que es de Escherichia coli, que produce infecciones de las vías urinarias. Esta es una bacteria, un bacilo gram negativo, que primero se adhiere a la mucosa epitelial, va a producir una invasión, va a entrar poco a poco y la propia célula le permite la entrada, el propio tejido le dice, ven, entra, existe una colonización y un crecimiento, va multiplicándose, va replicando, y por un lado puede producir toxicidad e invasión. Invaden bacterias que son intracelulares y bacterias que son extracelulares producen toxinas, como esas enterobacterias, ¿no?
Para que una bacteria produzca esto, que es una infección a las vías urinarias, práctica de Escherichia coli, pues una sola bacteria no puede producir la infección, y aquí podemos observar, pues ellas tienden a modular su expresión genética y realizando un proceso que se llama el quorum sensing. El quorum sensing es como un llamado mediante señales químicas que hacen las bacterias para que se unan y forman un conglomerado, un conjunto de bacterias en forma de un biofilm. ¿Qué es un biofilm? Pues un biofilm es una capa proteica que cubre a un conjunto de bacterias para que puedan ingresar en el tejido y puedan causar daño, ¿sí? Esta es la estructura de una célula eucariota, que no más tiene una célula eucariota, pues tiene organelos. ¿Cuáles organelos son estos? Mitocondria, microfilamentos, lisosoma, microtúbulos, aparato de Golgi. Y cada uno tiene una función específica. Mitocondria, pues para la respiración celular. Microtúbulos, microfilamentos, filamentos de actina miosina del citoesqueleto, pues le dan la estructura, son los andamios de la célula eucariota. Y aparte de esto, estos microtúbulos pueden utilizar las bacterias como canales para trasladarse hacia el interior del núcleo. Y dentro del núcleo van a modular toda la expresión genética, produciendo una apoptosis y una necrosis, ¿sí? Por otro lado, existen aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ribosomas, que le dan a la célula la capacidad de producir proteínas. Por otro lado, posee una envoltura nuclear y el código genético dentro del núcleo, ¿sí? Todos estos organelos pues, pueden ser utilizados por las bacterias para modular a su antojo la expresión genética de la célula, poder introducirse y causar daño. Entonces, causan directamente alteración en la fisiología celular, primero, reconociendo receptores específicos de la célula eucariota, que son proteínas transmembrana. La propia célula le da la entrada mediante endocitosis y fagocitosis, entran en forma de vesículas al interior de la célula y alteran la expresión genética, como acá lo dice. O la propia célula tiene Golgi channels, que son canales de comunicación por donde pueden entrar las bacterias, ¿sí? Entonces, alteran todo su estructura fisiológica y su estructura genética. La membrana extracelular, esta es una célula eucariota, ¿verdad? Tiene microfilamentos y está intercomunicada directamente con los filamentos intermedios del citoesqueleto, que observamos de estos tubos de acá. Estos tubos, hagan de cuenta que es como estos pasadillos donde pones tu maleta en el aeropuerto y te lleva de un lugar a otro, ¿verdad? Lo mismo pasa con el citoesqueleto. Llega la bacteria, va tocando receptores genéticos, utiliza los microfilamentos y se traslada hacia el interior de la célula, más que todo al núcleo. Y ahí altera su estructura genética. Este es un estudio de biomolecular chemistry del 2007, en donde demuestran otro tipo de tratamiento que no sean los antibióticos, que pueden ser las pilicidas. Aquí observamos una bacteria muy característica que es Escherichia coli, que produce pielonefritis. Y ella tiene estas fimbrias. Si podemos observar estos pelitos que se encuentran acá, pues ellos produjeron estos pilicidas, que no son más que pequeñas proteínas que causan la ruptura de estos flagelos, permitiendo que no exista la interacción de esta bacteria con la célula eucariota. Y si es que no reconocen estos receptores, pues la célula no causa infección, ¿sí? Este es un tipo de secreción tipo 3, por donde las bacterias emiten sus fimbrias de la membrana citoplasmática mediante una expresión de sus receptores genéticos, ¿sí? Entonces, ¿sí me entienden? ¿Qué es lo que se puede dar a futuro si es que no existen los antibióticos? Pues trabajar en ingeniería genética, modulando la expresión de los pilicidas y impidiendo la interacción de las dos células. Esta es una imagen característica de la matriz extracelular, en donde observamos la membrana extracelular, que son proteínas transmembrana como el colágeno, como las fibronectinas, proteoglicanos, laminillas. Y aquí existe esta estructura muy característica que es de color verde, que se conoce como las integrinas. Y este es el receptor específico, quizás del 80% de las bacterias, que reconocen estos receptores para poder entrar. Son las integrinas, proteínas transmembrana. Por ejemplo, este es un mecanismo de invasión Tiger, de Yersinia enteropolítica. Y Tiger, en español, es como un gatillazo, como un disparo. Yersinia emite pseudóforos, que son fimbrias. Estas fimbrias reconocen receptores de la mucosa epitelial de los enterocitos, que son las integrinas. Reconocen poco a poco y la propia célula le da la entrada de manera de una endocitosis. Y es como un pedestal. Si pueden observar, la propia célula le da la entrada. Va entrando poco a poco y cuando conecta directamente con las integrinas, estas integrinas van tocando a diferentes proteínas como caspasas. Estas interaccionan con el citoesqueleto y los filamentos de actina miosina le permiten la entrada, ¿sí? Todo dependiendo de la interacción de la célula con sus receptores y sus fimbrias, ¿no? Este es otro estudio, un estudio de vibrio cólera. Vibrio cólera produce estas diarreas difusas, acuosas, pérdida constante de líquido, porque hay una extravasación de líquido extracelular al intracelular, aumentando sodio, potasio, producen las diarreas. Pues un tratamiento sería realizar probióticos, que probióticos son bacterias buenas, pero a nivel de ingeniería genética, que expresen estos receptores de su estructura, que son las integrinas, ¿sí? Y si es que en los enterocitos están petados, están llenos de estas bacterias, pues llega el vibrio cólera y no se va a unir a los receptores de los enterocitos, sino se va a unir a los receptores de los probióticos. Y si es que existe esta interacción, pues la bacteria no ingresa a la célula y no causa daño, ¿sí? Es lo que se hace, este artículo es de Nature, me parece. Membrana citoplasmática, estamos hablando de célula eucariota. La membrana citoplasmática, pues es una membrana externa e interna, y está compuesta más que todo por lípidos, que son estos lípidos RAS, que son lípidos en balsa. Lípidos, una composición de una bicapa lipídica, que están intercomunicados estrechamente con los filamentos de actina miosina del citoesqueleto, si pueden observar. Estos filamentos de actina miosina del citoesqueleto son estos de un corte histológico en donde podemos observar una célula, son los andamios de la célula y también son los canales de comunicación. Un citoesqueleto está formado de filamentos intermedios, microtúbulos y filamentos de actina miosina. Todas estas estructuras utilizan las bacterias para trasladarse hacia el núcleo. Se encuentran los microtúbulos, como están conformados por proteínas, por lípidos, por filamentos de actina miosina que se encuentran en los músculos, ¿sí?
Y quiero llegar acá. Pues hay una bacteria que se llama Listeria monocytogenes, ese bacilo gram positivo que les mencioné ayer. Es una bacteria que vive muy bien a temperaturas bajas, a una temperatura de 2 a 4 grados centígrados. Contamina mucho alimentos como quesos blandos, como carnes. Entonces, cuando tú pones en la refrigeradora, esta bacteria no se va a morir. Tiene la capacidad de multiplicarse. Una bacteria que es bacilo gram positivo, muy parecido a los lactobacilos, pero es muy patógena más que todo en mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas tienen que tener mucho cuidado con quesos, con lácteos, con carnes, porque no existen solo parásitos, sino también existe esta bacteria que causa abortos en el feto. Y esta bacteria, como podemos observar, entra mediante una endocitosis a las células, se forma una vesícula y se encuentra tranquilamente dentro de la célula. Pero ¿qué pasa? Que por aquí se activa la respuesta inmunitaria, un macrófago, un neutrófilo, lo va a reconocer y estas bacterias utilizan los filamentos de actina-miosina de la propia célula en su parte trasera y es como un motor. Y se van moviendo hasta irse hacia otra célula y la respuesta inmunitaria no lo va a reconocer. Y así actúa. Su capacidad invasiva pero muy rápida. Y aquí se demuestra ¿Hay alguna forma de distinguir, o sea, por ejemplo, de saber que hay esta bacteria? Sí, con exámenes de laboratorio. Por ejemplo, en microbiología alimentaria, pues se trabajan en grandes industrias, se trabajan con quesos, con lácteos, siempre tienen que tener un control de calidad con un microbiólogo. Entonces ellos se encargan de hacer cultivos de estos microorganismos, identificar al patógeno. Si no lo pueden identificar, pues simplemente se hace una detección molecular por PCR, que es la reacción de cadena polimerasa, se secuencia el patógeno y se compara con un banco de genes, ¿sí? Se identifica el patógeno y ya está, en los alimentos. En las personas, a nivel sanitario, ¿qué se puede hacer? Lo mismo, se puede tomar muestras de heces, muestras de sangre, se identifica mediante pruebas moleculares y se determina que es Listeria monocytogenes la que está causando la gastroenteritis, ¿sí? ¿Sí? ¿Me acabo de entender? Sí, Doc, muchas gracias. Entonces, Listeria monocytogenes, y lo demuestran en este artículo, que sí podemos observar en una microscopía electrónica, por eso le vemos muy grande a la bacteria, utiliza los filamentos de actina para pasar. Por acá está una microscopía de inmunofluorescencia. Entonces podemos observar esta coloración tomate en la parte trasera que se pasa de una célula hacia otra célula. ¿Sí ven? Esta es la bacteria, este es los filamentos de actina-miosina. ¿Sí? Entonces, la bacteria entra descubriendo receptores, entra y altera la función proteica, la expresión genética, el mecanismo citoplasmático y todo el comportamiento de la célula. ¿Sí? Es lo que hacen las bacterias. Reconocen proteínas específicas transmembrana. La más específica y la que siempre tienen que tener en su cabeza, pues es esta proteína llamada integrina. Pero aparte de ello, también existen otras proteínas, por ejemplo, las GPCRs, que son proteínas acopladas al receptor de las integrinas, proteínas quinasas, canales iónicos, que son mecanismos por la cual las bacterias detectan a la célula eucariota y pueden entrar. ¿Sí ven? Entran y transforman totalmente el código genético de la misma. No me quiero meter mucho en la parte molecular, que hay estas proteínas GPCR que están de acuerdo con genes específicos que controlan el crecimiento, diferenciación celular, polimerización, tráfico vesicular. Y a lo que quiero llegar. La bacteria reconoce los receptores, utiliza el citoesqueleto, se traslada hacia el núcleo, altera la expresión genética, y por un lado, hay bacterias que viven muy bien intracelular, y hay bacterias que son extracelular. Las bacterias que son intracelulares las bacterias que son extracelulares pueden, por un lado, ingresar dentro de la célula y mantenerse allí tranquilas, ¿sí? No les pasa nada. Cuando ya comienzan a multiplicarse, a replicarse, se trasladan hacia otra célula, y así producen la infección y la infección de los tejidos. Pero hay bacterias que son intracelulares estrictas, y cuando ya se ven amenazadas por la respuesta inmunitaria, por un antimicrobiano como un antibiótico, pues ya van a realizar la necrosis. ¿Pero qué es la apoptosis? Pues la apoptosis es la muerte celular programada de la célula eucariota. Es una pérdida del contacto de células con células en los tejidos, se arruga la superficie celular, hay una vaporización del citoplasma, que es vaporización, es como formación de poros, se conservan las estructuras de los órganos internos, hay una condensación de la cromatina, se rompe el DNA y también el núcleo, ¿no? Y por otro lado, hay la necrosis, que es todo lo contrario de la apoptosis, una ruptura de la membrana citoplasmática, hay una extravasación de líquido hacia su interior, los organelos están totalmente destruidos, dañados, pero se conserva muy bien el núcleo y el DNA, ¿sí? Son mecanismos por los cuales las bacterias atacan a las células eucariotas. Hay bacterias intracelulares que viven normalmente ahí. Un ejemplo, la Chlamydia trachomatis, Mycobacterium tuberculosis también se considera intracelular en algunos casos. Y necrosis, pues, son simplemente enterobacterias que emiten toxinas para dañar a la célula, ¿sí? Y con las propias toxinas rompen la membrana citoplasmática, los organelos se destruyen, pero sí se conserva el código genético. Esto es igual, parte molecular, que es como una cadena. Piensen que es una cadena. La bacteria entra y va tocando genes específicos. Más que todo, las pasas, proteínas YAF, proteínas OMI, y las proteínas interactúan con la mitocondria, con el aparato de Golgi, para sintetizar nuevos genes, ¿sí? Hay microorganismos que causan apoptosis. Por ejemplo, microorganismos que sean intracelulares estrictos, que necesitan siempre una célula para poder vivir, porque ellos no tienen toda esta maquinaria que normalmente tiene la célula eucariota de organelos para sintetizar proteínas. ¿Cuáles son? Pues Chlamydia trachomatis es una de ellas. Y todos los virus que son intracelulares estrictos, y el SARS-CoV-2, que también es intracelular, que no es de menos que sea intracelular. Son adenovirus, baculovirus, virus del Epstein-Barr y los herpes virus, ¿sí? Activan la apoptosis para sobrevivir a mecanismos de defensa del huésped. Bacterias que causan apoptosis, pues aquí están: Legionella, Leptospira, Listerias, Mycobacterium, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, Corinebacterium, ¿sí? ¿Cómo inducen la apoptosis de estos microorganismos? Pues tienen ventajas para inducir la apoptosis. Por un lado, tiene la facilidad de entrar a las células, alterar su superficie, presentando una reducción de la respuesta inmunitaria de neutrófilos, se protegen frente a la fagocitosis de los macrófagos, de que los macrófagos los coman, y no atraen a células inflamatorias, ¿sí? Eso es lo que hacen estas bacterias.
¿Cuáles son los mecanismos para inducir la apoptosis? Pues activar primero los receptores de las células iniciadoras de apoptosis, que son estos receptores de la integrina. Alteran la membrana citoplasmática. Inhiben mensajeros secundarios, síntesis proteica, activación de proteínas, activación de caspasas. ¿Sí? Esto no les voy a tomar por si acaso. Esa es la bibliografía. Bibliografía de donde lo he sacado, de artículos científicos, de Nature, de Science, me parece, de la biología. Saqué muchísimo de biología molecular y celular de Carp, que habla muy bien de la interacción de las células eucariotas, de algunos investigadores y doctores como Carlos Basalobre, Susana Merino, y del libro de Patrick Moore. ¿Sí? Entonces sí me entiende la interacción de la célula procariota y célula eucariota. Hasta ahora. 30. Chicos, Sí, Doctor, yo tengo una pregunta. dígame. Yo he escuchado que en cada hospital hay una bacteria propia del hospital. ¿Eso es cierto? Como una bacteria propia. Una bacteria que sea una nosocomial, que con cualquier desinfectante o que quieran tratar de esterilizar la sala de, no sé, cuidados intensivos, salas quirúrgicas, todavía resiste esa bacteria. Sí, creo que sí. Verá, Sí. por ejemplo, aquí en el hospital del IES, yo soy de Riobamba, Ya. hubo un caso de un bebé de 5 meses Sí, que entró por una gripe y ya. después tuvo una neumonía adquirida. Sí, pero- una infección. Ajá, pero después el diagnóstico fue que tuvo una bacteria que fue propia del hospital. O sea, que se contagió de una bacteria propia del hospital. Sí, Y falleció el bebé. sí, y pasa muchísimo también. No sé si es que ustedes conocen pediatras o son familiares de pediatras, por ejemplo, los pediatras, y los que son buenos nunca tratan de ingresar a un niño a menos que tenga una enfermedad súper fuerte, una infección de las vías urinarias o gastroenteritis súper fuerte, que necesite ingresar a un hospital, porque el niño está totalmente inmunodeprimido y tiende a infectarse de cualquier patógeno que se encuentre intrahospitalario. ¿Por qué se encuentran estos patógenos? Pues porque simplemente no hay una buena desinfección de las salas quirúrgicas, de los materiales quirúrgicos con los cuales tratan a los pacientes. Para ello siempre se tiene que trabajar de la mano con el área de microbiología para tomar muestras de mesones, de utensilios, de, no sé, de materiales hospitalarios. Se toman las muestras y se identifica qué microorganismo es. Y ahí se identifica cuál es la resistencia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Buena desinfección, utilizar hipoclorito de sodio al 1%, que es muchísimo, para limpiar estas superficies. Y existen también hospitales que ya son ya de alto nivel, en donde tienen rayos UV, que los rayos ultravioletas pues matan directamente la estructura de cualquier microorganismo, sea bacteria, virus, hongos o parásitos, ¿sí? Pero sí, por lo general, se encuentran bacterias nosocomiales en los hospitales. Por eso hay que tener cuidado con los pacientes inmunodeprimidos. Gracias, doctor. Si no existen más dudas, puedo continuar, ¿sí? Chicos, no hay más dudas de infraestructura, ¿no? No, doctor. Bueno, continuemos. Ahora voy a hablarles acerca de microbioma, interacciones e implicaciones con la salud. Tengan en cuenta que las bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo, pues no son del todo malas, pues nos ayudan a muchísimas funciones, sean estas, metabolismo de alimentos, ayudan a la respuesta inmunitaria, ocupan un lugar dentro de nosotros para que no pueda infectar cualquier bacteria patógena, ¿sí? Y como una forma de introducción, nosotros cuando vamos a nacer, pues estamos en el saco uterino ahí totalmente estéril, sin ningún tipo de bacteria. Cuando salimos por el canal vaginal de nuestras madres, que sea un parto normal, pues nos contaminamos de toda esa microbiota de la vagina de la mujer. Y esta microbiota nos da resistencia a nosotros, activa nuestra respuesta inmunitaria y nos protege de algunos microorganismos malos, ¿sí? Nuestro cuerpo, y esto anótelo, nuestro cuerpo, y más que todo la microbiota intestinal, está compuesta por 3 familias de bacterias. 3 familias. 1, los bacteroides. 2, los bifidobacterium. Y 3, los firmicutes. Bacteroides, bifidobacterium, firmicutes. ¿Qué son estas familias? Pues los bacteroides no son nada más y nada menos que las enterobacterias, de los bacilos gram negativos. Existe también una porción de bacilos gram de estafilococos y estreptococos, que son cocos gram positivos, ¿sí? Bacteroides. Bifidobacterium, ¿cuáles son? Los lactobacilos. Esos lactobacilos que nos ayudan a descomponer proteínas y carbohidratos de alto peso molecular, ¿sí? Y por otro lado existen los firmicutes. ¿Cuáles son los firmicutes? Pues los firmicutes son los Clostridium, estos Clostridium malos, que cuando proliferan causan daño al huésped, ¿sí? Microbiota, ¿han escuchado que dicen flora bacteriana? Pues flora bacteriana no está bien dicho. Se dice microbiota o flora autóctona de la zona, que sea de la piel, que sea del intestino, que sea de la cavidad bucal, fosas nasales o de la vagina. Que existe una porción de microorganismos intestinales de 10 veces superan a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Existen más microorganismos intestinales que de la piel, que de las cavidades. Estos microorganismos forman parte de microbiota comensal, que viven a manera de una simbiosis con nosotros, nos pueden ayudar, nosotros no nos pasa nada si se encuentran en nuestro cuerpo, pues vivimos mutuamente. Entonces, estos nos ayudan a metabolizar productos alimentarios, como les digo, carbohidratos, lípidos, proteínas, que son muy fuertes de romper. Entonces, nos ayudan estas bacterias, los lactobacilos. Proporcionan factores esenciales para el crecimiento, uno de ellos es Staphylococcus aureus. Protege frente a infecciones provocadas por gérmenes de alta virulencia. En el intestino nosotros tenemos todos estos microorganismos y estamos llenos de estos microorganismos, pero, por ejemplo, nosotros comemos una comida que está contaminada, tal vez de heces, tal vez del mal aseo del personal que manipula alimentos, nos contaminamos de una salmonela, de una shigella, de un campylobacter, tenemos fuertes gastroenteritis, pero si es que nosotros tenemos una microbiota habitual, pues ellos ya ocupan un lugar y estos microorganismos que entran ya no tienen la capacidad de multiplicarse y la respuesta inmunitaria actúa reconociéndoles rápidamente y matándoles, ¿sí? Como poseemos microorganismos en nuestro cuerpo, estos microorganismos tienen estructuras como cápsulas, como flagelos, como la membrana citoplasmática. La respuesta inmunitaria, sea leucocitos, linfocitos, monocitos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, reconocen fácilmente estas estructuras. Entonces, cuando ingresa un microorganismo malo, lo tienen que reconocer fácilmente, ¿sí? Cuando se produce una infección, pues depende mucho del sistema inmunitario del paciente y de la carga viral del microorganismo.
carga viral de virus, concentración de unidades formadoras de colonia de bacterias. ¿Sí? Entonces depende mucho de cómo te contagiaste y de tu respuesta inmunitaria. ¿Qué hacen estos microorganismos? Pues pueden colonizar y causar enfermedades. Por acá les dejo dos tipos de patógenos que pueden ser estrictos y oportunistas. ¿Qué hacen estas bacterias? Primero, colonizan de forma transitoria. ¿Qué microorganismos? Ejemplo, estás trabajando en el hospital, estás haciendo tus prácticas, tal vez no utilizaste las medidas de bioseguridad, guantes, topaste a un paciente, tuviste contacto con un paciente, te contaminas de su secreción, de sus fluidos, y al cabo de un tiempo estas bacterias tienden a colonizar tu piel, pero ya con higiene, pues los vas desechando poco a poco. O también si es que ya tal vez entraron, pues tu sistema inmunitario, si es que está sano, actúa rápidamente y no pasa nada. Colonizan de forma permanente. ¿Cuáles? Ejemplo, el Helicobacter pylori, más que todo en la sierra, el procesamiento de las aguas no es tan bueno, entonces nos podemos contaminar cuando tomamos agua de niños. Tenemos una infección por Helicobacter pylori, que es microbiota intestinal, que sale en las heces de las personas y es como un ciclo. Nos seguimos contagiando y este microorganismo permanece de una forma latente o dormido en la mucosa gástrica, ¿sí? Y se altera cuando por factores predisponentes, por ejemplo, el consumo de alimentos picantes, de alcohol, de AINES, del estrés, aumenta el ácido clorhídrico, la producción de ácido, y ahí es cuando esta bacteria causa gastritis. Otros provocan una enfermedad. ¿Cuáles son? Patógenos estrictos o patógenos oportunistas. Ustedes, ¿cuál consideran entre los dos patógenos que más causan enfermedad? Cualquier persona, estricto u oportunista. Los oportunistas, ¿Por qué razón? porque, no sé, Oportunista. Primero vamos con los estrictos. Nosotros casi nunca vamos a tener contacto, quizás, y esperemos que no con pacientes que tengan Mycobacterium tuberculosis. No es que siempre estás en contacto con ellos. Recordar que tuberculosis es endémica aquí en Ecuador, todavía existe. Neisseria gonorrea, no vas a estar en contacto con personas que tengan esta enfermedad de transmisión sexual. O sea, sí que existe, pero es difícil que tú estés en contacto ya que que tengas muchas parejas, ¿no? O Plasmodium falciparum, ya que te vayas a la costa, que estés en contacto con el vector, te puedes infectar de malaria, de paludismo, o el virus de la rabia. Entonces es difícil que te puedas contagiar de estas enfermedades. Es mucho más fácil infectarte de patógenos oportunistas. ¿Cuáles son ellos? Staphylococcus aureus, que se encuentra normalmente en la piel, que tiende a producir abscesos, infecta muchísimo las bebidas, causan estas secreciones purulentas. Escherichia coli, que forma parte de la microbiota intestinal y tiene la capacidad de producir, por un lado, gastroenteritis, de acuerdo a la cepa, y por otro lado, causar infecciones de las vías urinarias, más que todo en mujeres. ¿Por qué? Por la posición anatómica de la vulva con el ano. Entonces, por mala limpieza, desaseo, por utilizar inodoros sucios, pues pueden tener infecciones a las vías urinarias. O Candida albicans, Candida glabrata, también produce micosis en mujeres que tienen un desbalance hormonal o que están utilizando anticonceptivos o que no tienen igual un aseo adecuado, utilizan duchas vaginales con jabones que no tengan un pH neutro, pues tiende a proliferar esta bacteria. O Clostridium difficile, esa bacteria que produce esporas bacilo gram positivo, produce una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa. ¿Por qué se produce esa enfermedad? Pues, un ejemplo, un paciente que llega al hospital con una neumonía por Klebsiella pneumoniae, está inmunodeprimido, está en unidad de cuidados intensivos, tal vez. El médico le trata con antibióticos de amplio espectro y por ahí le da unas quinolonas, una ciprofloxacina, un moxifloxacina. Estos antibióticos, aparte que van a matar, que son bactericidas, que van a matar esta bacteria, también tienden a matar la microbiota intestinal. Pero este Clostridium es muy resistente. Hay una disbiosis, tiende a multiplicarse muy rápidamente y produce úlceras pépticas, produce la colitis pseudomembranosa con diarreas difusas, ¿sí? Y han escuchado tal vez cuál es el tratamiento para Clostridium difficile, ¿no? No, doc. No, doc. Es a veces algo como que medio difícil de entender, pero a Clostridium difficile se le trata con un glucopéptido, que es vancomicina, o con un metronidazol, que es para bacterias anaerobias. Y acá les dejo, eso es lo que produce. Estas úlceras pépticas que podemos observar aquí de una colonoscopía, que produce fuertes diarreas, y en la otra presentación les voy a explicar mucho mejor, vamos a recalcar más para que me entiendan. Aquí les dejo un meme, que es Clostridium difficile, con qué se lo combate, con metronidazol, con vancomicina. Y aparte de ello, al paciente se tiene que reconstituir la microbiota intestinal con probióticos, ¿sí? Con bacterias buenas que son lactobacillus, hongos, estafilococos, streptococos. El proyecto del microbioma humano va desde 1990, existió más de 13 años que se trabajó con ello. ¿Qué se hace? Pues se va a descubrir los genes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, genes tanto de nosotros como genes de los microorganismos. Y ahí se realizó una secuenciación masiva, detección de 23.000 genes que codifican proteínas, determinando esta región específica que es el gen 16S del RNA ribosómico, ¿sí? Este gen es como prácticamente la carta de presentación de cualquier persona, de cualquier bacteria, de cualquier virus, de cualquier parásito. Gen 16S, RNA ribosómico. Y ya lo han de estudiar cuando tengan genética el próximo semestre. Se realizó la determinación de todo el microbioma, que es el conjunto de genes, microbiota, es el conjunto de microorganismos. Se descubrió todos los genes de los microorganismos y se llegó a una conclusión. Pues que las personas poseen un microbioma central. Del 95% de las personas poseen el mismo microbioma. Diferentes bacterias en boca, nariz, intestino, piel y vagina, ¿sí? Y hay un microbioma secundario que nosotros nos podemos contaminar de manera transitoria y que nos puede ayudar al funcionamiento normal de las actividades metabólicas, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado este microbioma? Pues, como les repito, interactúa directamente con nosotros y se encuentra en un ambiente de simbiosis. Nos ayudan al metabolismo, nos ayudan a la respuesta inmunitaria, forman una parte de nuestro cuerpo. ¿Qué bacterias existen? Existen bacterias anaerobias,
que no necesitan oxígeno para crecer, anaerobias facultativas, que si existe un poco de oxígeno también pueden crecer, y también bacterias aerobias, que necesitan oxígeno. ¿De qué depende la concentración de estos microorganismos? Pues de la higiene personal, de la alimentación, del agua que bebemos, de los fármacos que se trate un paciente y del medio ambiente, ¿sí? ¿Cómo están implicadas en las enfermedades? Pues estos microorganismos causan patologías cuando existe una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Una disbiosis es la alteración de la microbiota normal, cuando existe la eliminación de los microorganismos necesarios, los microorganismos buenos, con la proliferación de estas bacterias perjudiciales, que son las bacterias malas. Esta disbiosis, y se han realizado estudios que se demuestran que estas bacterias producen enfermedades. ¿Qué enfermedades? Colitis pseudomembranosa, enfermedades gástricas, enfermedades pépticas. También estas bacterias tienden a producir enfermedades que no son infecciosas, sino más que son metabólicas, como obesidad, diabetes, producen también cáncer, artritis reumatoidea. Es por eso el hecho de estudiar muy bien la microbiota de una persona. Y ya les voy a mencionar por qué. En la cabeza y en el aparato respiratorio superior se encuentran un conjunto de microorganismos, que pueden existir bacterias anaerobias como Pepto, Streptococcus, Bellionelia, Actinomyces, Fusobacteria. Todas estas bacterias viven tranquilamente en cavidades nasales y bucofaringes. ¿Sí? Aerobias como Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus, Neisseria. Neisserias no patógenas, ¿no? No te vayas a asustar cuando mandes a realizar un cultivo de secreción faríngea y te reporten Neisserias, porque forman parte también de la microbiota bucal. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un desbalance, una disbiosis de esta microbiota, estos patógenos tienden a causar enfermedades. Uno de ellos es Streptococcus pyogenes, que causa faringoamigdalitis, ¿no? Neumoniae, Moraxella cataralis, Haemophilus influenzae, tienden a producir neumonía. Tienden a trasladarse del sistema respiratorio superior a inferior, atacar directamente bronquios, bronquiolos, alveolos pulmonares y causar neumonías, ¿sí? ¿Por qué puede producir estas bacterias eso? Pues simplemente porque el paciente está inmunodeprimido, pues está con ventilación mecánica, todos estos objetos extraños que se le coloca al paciente, pues son muy acogidos por las bacterias, realizan biofilms y se van trasladando de poco a poco hacia el pulmón, ¿sí? Oído, el oído, ¿qué más tiene? El oído tiene en la parte del oído medio y en la parte del oído externo, en la oreja, nosotros tenemos estafilococos coagulasa negativo, que son estafilococo epidermidis y el saprofítico. ¿Cuáles son los patógenos? Si han escuchado del oído del nadador, es producto de Pseudomonas aeruginosa. Cuando te vas a un balneario, esta Pseudomonas tiene la capacidad de adherirse en el cerumen, en la cera, y causar patologías. O enterobacterias también, como una Klebsiella, como un Proteus, también producen infecciones óticas. Ojos. Los ojos, importante decirles que los ojos, aparte de microorganismos, también están recubiertos por inmunoglobulinas, más que todo la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina le da la protección frente a microorganismos malos, conformado por Staphylococcus coagulasa negativo y Streptococcus viridis, ¿sí? Pero cuando existe una disbiosis y estos microorganismos que son muy resistentes y con mecanismos de virulencia muy altos, como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, el Haemophilus aegyptis, que produce conjuntivitis, Pseudomonas aeruginosa, tienden a infectar el ojo, ¿sí? Por otro lado, bacterias de infección de transmisión sexual, como Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, producen ceguera en recién nacidos. Esto más sucede en zonas rurales, donde tal vez por su nivel de educación, de cultura, pues ellas dan parto normal en sus casas, ¿sí? Y a veces no se dan cuenta que tienen una infección de transmisión sexual producto de Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis. Porque estas bacterias no causan una clínica específica en las mujeres, no es más que una secreción vaginal que no es tan purulenta, una inflamación del abdomen, que puede ser, nada más. En los hombres sí que causa la secreción, y por eso es una clínica muy fácil de detectar. Las mujeres no se dan cuenta, y cuando nace el feto, el recién nacido, se contagia de Neisseria y de Chlamydia, y en los ojos le causa ceguera. Si es que no es tratado rápidamente con ceftriaxona, con ungüentos, con colirios de nitrato de plata, pues el recién nacido tiende a ser ciego de por vida, ¿sí? Doctor, una pregunta. Dígame. Si la mujer tiene HPV y tiene un parto normal, o sea, ¿qué le puede causar al neonato? Nada, porque el virus del papiloma humano reconoce receptores específicos que son células de la piel, más que todo. No puedes contagiarte de HPV por transfusiones de sangre, por el parto, no se puede contaminar. Es simplemente por relaciones sexuales, por el coito o por prácticas sexuales. Simplemente es la interacción de los órganos sexuales, porque las verrugas, que pueden ser muy diminutas, tienden a tocar receptores de la piel, en los hombres del prepucio, del glande, del escroto, en las mujeres de los labios o del cuello del útero, dependiendo de la cepa, ¿no? Y ahí produce cáncer cervicuterino, o en los hombres cáncer de pene. Y es por ello que HPV hay que prevenirlo y no lamentarlo, ¿sí? Vías respiratorias inferiores. ¿Cuáles son? Pues laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, ¿no? Estas se encuentran totalmente estériles. Y cuando nosotros hablamos de estos órganos, que son muy importantes, como pulmones, corazón, riñones, hígado, médula ósea, cerebro, son zonas, y la sangre, son zonas donde están totalmente estériles, no existe ningún microorganismo aquí. Cuando existe una contaminación de microorganismos, se produce una bacteremia, un crecimiento de microorganismos en la sangre, o una septicemia, ya cuando se han multiplicado en la sangre y se han trasladado a todos los órganos. En las vías respiratorias pueden infectarse de Streptococcus pneumoniae, aureus, Klebsiella, Pepto, Streptococcus candidálbicas de pacientes con HIV, ¿sí? ¿De qué depende? De una disbiosis, una alteración de la microbiota normal con una invasión tisular de estos microorganismos malos. Por acá les dejo un cuadro de cuáles son los microorganismos que colonizan con mayor frecuencia el tracto respiratorio. Microbioma intestinal. Este microbioma intestinal existen 10 veces más que en todas las partes de nuestro cuerpo. Están conformados por Bifidobacterium, que eran los lactobacillus, bacteroides, que eran los bacilos gram-negativos de enterobacterias, Staphylococcus, Streptococcus, y los firmicutes, que eran los clostridium, ¿sí? Cuando estas buenas, Bifidobacterium y bacteroides, bajan, estos firmicutes crecen y tienden a causar daño. ¿Qué hacen estas bacterias? Pues estas bacterias tienen enzimas proteolíticas, que son bacteriocinas y colicinas. ¿Qué hacen? Combaten bacterias invasoras, Salmonella, Shigella, Clostridium, Bacillus cereus.
Resisten los péptidos antimicrobianos, activan la respuesta inmunológica de la hemoglobina IgA, metabolizan nutrientes, ayudan a la degradación de carbohidratos, y si es que hay un desbalance, producen estas enfermedades como cáncer y obesidad. Aquí está un gráfico representativo de la mucosa entérica de los enterocitos. Podemos observar aquí los enterocitos, las células, por acá el moco de la capa interna, el moco externa, el lumen, y todos estos bacilos, pues simplemente son los lactobacilos, ¿no? Que nos van a proteger, y por aquí también existen cocos como estafilococos y streptococos. Estas bacterias buenas están en contacto directo con el sistema nervioso periférico, con las placas de Peyer, y también con la respuesta inmunitaria, ¿sí? ¿Y qué hacen la respuesta inmunitaria? Pues piensen que estas bacterias avisan a la respuesta inmunitaria para que se activen. Se activan por acá, observamos neutrófilos, por acá un monocito, un macrófago, se activan, y ellos emiten sustancias, que son citoquinas y quimiosinas. Estas sustancias son factores proinflamatorios, permiten una inflamación. Y si observamos, existen espacios entre los enterocitos que pueden ser ocupados por bacterias. Si son factores proinflamatorios, permiten que los enterocitos se peguen. Si pueden observar, están bien pegados ahí y no puede pasar ninguna bacteria, porque cuando pasa una bacteria, tiende a producir sepsis. ¿Sí? Igual un cuadro de los microorganismos del tubo digestivo, con hongos, con parásitos. No todos los parásitos son patógenos, por si acaso. Existen blastocistos, chinomasti, endolimas, entamoeba, coli. Forman parte de nosotros, nos ayudan en cierto caso a metabolizar nutrientes, pero ya cuando estas se elevan, comienzan a multiplicarse, ahí sí que causan gastroenteritis, ¿sí? O parasitosis. Aparato génico urinario. Pues la vejiga es totalmente estéril. Se produce una infección cuando hay una infección una infección del tracto urinario, producto de estas enterobacterias, que cuando no existe un tratamiento adecuado, tienden a subir poco a poco hasta llegar a la vejiga, hasta llegar a los uréteres, hasta llegar al riñón y producir glomerulonefritis o pielonefritis, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado y asustarse cuando, más que todas las mujeres que presentan infecciones de las vías urinarias, pues ellas tienden a tener recidivas y tienden a tener una infección un mes, se curan, después de unos 3 meses de nuevo tienen infecciones a las vías urinarias, pues porque tal vez existe una bacteria que sea resistente y a la larga va a causar daño en el riñón, ¿sí? ¿Qué bacterias? Pues enterobacterias a las vías urinarias, ¿no? E. coli, en el 80% de los casos, pueden ser también Klebsiella, Proteus o Pseudomonas, enterococos fecalis, Faecios durans, también, Cándida, cuando hay una alteración de la mucosa vaginal, producto de una alteración hormonal, o microorganismos de transmisión sexual que causan uretritis, gonorrea, clamidia, ¿no? La vagina se ve influenciada mucho por los factores hormonales. En la recién nacida existen lactobacillus, al primer año de edad estafilococos, streptococos, y en la pubertad ya que existen todos los microorganismos, ¿sí? Cuando hay un desbalance de esta microbiota, tienden a crecer estas bacterias que se encuentran, por un lado, en menor capacidad, pero por otro lado, se infectan las mujeres por un mal aseo. ¿Y se infectan de qué? De Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis es un cocobacilo gran negativo que tiende a producir vaginosis. Estas secreciones purulentas, de mal olor, color blanquecino, amarillento, que en el laboratorio se diagnostica pero muy rápido con exámenes básicos, que son las aminas. Estas bacterias, las Gardnerellas vaginales, producen 2 enzimas muy características, la cadaverina y la putrefacina, ¿sí? Y los nombres mismos lo dicen, cadáver y putre. Producen ese olor fétido, a pescado, no sé si es que han escuchado, pero se diagnostica muy fácilmente. ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol, porque es una bacteria anaerobia, ¿sí? Por otro lado, existen también infecciones como microplasma, ureoplasma, enterobacterias, o también tricomona vaginalis, parásito, igual, transmisión sexual, que igual produce secreciones purulentas, ¿sí? Mobiluncos, Gardnerella, Candida albicans, Candida glabrata, que es la que más produce candidiosis, micosis vaginal. Cuello de útero. Y cuello de útero, acá llegamos a donde estábamos conversando anteriormente con su compañera. HPV, virus del papiloma humano, dependiendo de las cepas, ¿no? Porque hay cepas que producen verrugas y hay cepas como la 16 y la 18 que causa cáncer cervicuterino, cáncer del cuello del útero, o cáncer de pene, más que todo en hombres afroamericanos. Y el virus del herpes simple, ¿sí? Llévense en esto. El virus del herpes, existe herpes tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, el de la cintura para arriba, ¿sí? Que causa infecciones de la piel, también que produce las aftas labiales o los fuegos. Y el herpes tipo 2, que es de secreción de transmisión sexual, ¿sí? Hablando de los virus, y yo sé que no me compete este tema, sino que lo van a tocar el otro semestre, pues los virus también reconocen esos receptores específicos, y no sé si es que han tenido ustedes herpes labial, que son los fuegos, pues ese virus se mantiene en una célula en forma recidiva, o sea, se mantiene latente y dormido. Cuando tienes un desbalance de tu respuesta inmunitaria, tiende a crecer, y si han notado que tienes estas pústulas siempre en el mismo lugar, donde has tenido anteriormente el fuego. Este tiene la característica de los virus. HPV 16-18 produce cáncer, existen otros 12-14 que producen verrugas. Dígame. Los dos son contagiosos. ¿Cuáles? HPV y herpes. Herpes tipo 1 y tipo. Sí, claro. Por ejemplo, herpes tipo 1 de los juegos, nosotros nos contaminamos de niños, entonces siempre tenemos juegos en el transcurso del tiempo. O herpes tipo 2 es por transmisión sexual, ¿sí? HPV igual, transmisión sexual. Entonces, es de ahí la prevención que nosotros tenemos que tener, trabajar mucho en prevención, en salud. Por ejemplo, HPV se lo puede diagnosticar muy fácilmente con un Papa Nicolau, y las mujeres que ya hayan iniciado su vida sexual, pues realicen un Papa Nicolau, un Pap test cada año, que no es simplemente que tomar con un cepillo las células del cuello del útero, realizar una coloración de Papa Nicolau, observar en microscopio y observar la alteración de las células. Lo mismo pasa con el virus del herpes, también, con un simple Papa Nicolau, cuando sean vaginosis con una secreción vaginal, que no pasa nada. Los hombres, una penescopía, tratarse con el urólogo cada año, pues son simplemente prevención. En la piel, Doctor, dígame.
Por ejemplo, el herpes intercostal es debido a un virus o es a baja de defensas, porque a veces, bueno, me dijeron que es porque cuando las personas están deprimidas se les bajan las defensas y por eso este tipo de enfermedades pueden aparecer. O sea, el herpes intercostal me refiero. Sí, sí, el herpes tipo 1. Más que todo, pacientes que están tomando esteroides, corticoides, ayudan mucho para la inflamación, pero también disminuyen la respuesta inmunitaria. Y este herpes intercostal puede volver a aparecer si es que la persona nuevamente se vuelve más vulnerable o Sí. le bajan de nuevo las defensas. Sí, sí, porque piensen que las bacterias y virus, más que todos los virus, a los virus, para virus, no existen tratamientos. No es que le doy un antiviral y ya me va a matar el virus, que es lo que hacemos con las bacterias. Son bactericidas y matamos a las bacterias. Los virus son simplemente retrovirus antivirales que no permiten que se replique el virus, que se multiplique. Entonces el virus permanece en forma dormida, latente en tu cuerpo, en receptores. Y se activa cuando presentas una disminución de la respuesta inmunitaria. Lo mismo pasa con el HIV. Piensen del HIV, se infectan por transmisión sexual, por fluidos, por jeringas, ¿no? Entonces infecta directamente a los linfocitos CD4, se mantiene ahí tranquilo. Si es que nosotros tenemos una buena respuesta inmunitaria, tenemos una baja carga viral y una elevada número de linfocitos CD4 y controlamos tranquilamente el HIV. Pero si es que bajan esos linfocitos, pues el paciente no tiene las defensas, se hace inmunodeprimido y tiene infecciones oportunistas básicas como cándida, una micosis, o se han escuchado de pacientes con HIV que tienen una infección por Cryptococcus neoformans, que es un hongo que causa directamente daños en el cerebro, que se encuentra en la microbiota de las heces de las palomas. Entonces, son infecciones que nosotros nunca las vamos a tener, pero que un paciente que llegue a tu consulta y le detectes por ahí un Cryptosporidium, que es un parásito, tampoco todas las personas no lo van a tener. Y si es que esta persona tiene estos parásitos, estos hongos o micosis en la boca, pues tienes que asustarte porque el paciente está inmunodeprimido y algo le está pasando. Y por lo general tienes que mandar exámenes infecciosos. ¿Sí? Entonces, en la piel que existía, encontramos con mayor frecuencia en las superficies cutáneas bacterias gram positivas. Estafilococcus coagulosas negativos, coagulosas positivos, existen Clostridium en un 20%, cándida, malasia, bacilos gram negativos, en fin. Cuando alteran, cuando hay una disbiosis, bacilos gram negativos les gusta mucho ambientes secos, produce infección. Lo mismo pasa con Staphylococcus aureus epidermidis, ¿sí? A los hongos les gusta los ambientes húmedos, entonces produce infecciones en las axilas, en las ingles, en las mucosas, ¿sí? Se han escuchado de Streptococcus acnes, que produce el acné, una bacteria también produce acné, pero cuando existe un absceso del acné, es producto de Staphylococcus aureus. Se encuentra en la piel, observa una puerta de entrada, infecta esta estructura y causa un daño, ¿sí? Microorganismos que colonizan mayor frecuencia la piel, igual les dejo acá, distribución topológica, igual en la piel, en las cavidades también, donde se encuentran. El diagnóstico y terapéutica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realizar un diagnóstico más que todo a nivel de detección molecular, de PCR, de todos estos de todos estos microorganismos que se encuentran a nivel intestinal, ¿sí? Porque producen estas enfermedades. Y más que todo, estas bacterias, Prebotella, muy fuerte, Archemancia, tienden a producir cáncer colorectal, ¿sí? Y ya les voy a hablar porque espero tener tiempo. Probióticos, ¿qué son los probióticos? Conjunto de bacterias, conjunto de levaduras que nosotros nos podemos tomar, pueden ser complementarios alimenticios, nos ayudan a recomponer nuestra microbiota intestinal, compuestos de Bifidobacterium, Lactobacillus, levaduras como el Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? ¿Cuándo se los utiliza? Pues cuando se los tiene que tratar en conjunto, cuando los pacientes presentan Clostridium difficile y se le da vancomicina o metronidazol. Cuando el paciente presenta salmonela, y antes se trataba con cloranfenicol, ahora se puede tratar con las sulfamidas como el sulfato metaxazol, el clotrimoxazol, y el Helicobacter pylori cuando tiene gastritis. Pues gastritis, el gastroenterólogo usualmente se va a mandar acitromicina, amoxicilina más ácido clavulánico, metronidazol, depende, ahí tiene que combinar, y también se tiene que mandar probióticos. ¿Por qué probióticos? Porque estos antibióticos que les acabé de mencionar no solo matan a estas bacterias, sino también matan a la microbiota buena que tenemos a nivel intestinal, ¿sí? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? Si decimos que utilizamos muchos antibióticos y estos nos van a matar nuestra microbiota, pues una alternativa sería el trasplante de heces. Y sí que se lo está utilizando, tiene buenos resultados, tiene mucha acogida a nivel científico, a nivel sanitario, en Europa, en España. Se utiliza pacientes donantes, por lo general familiar del receptor, se toma la muestra, se hace lavados porque no queremos los restos fecales, no queremos los microorganismos buenos. Previamente ya se hizo estudios para virus, para parásitos, para bacterias, se le hace una colonoscopia y se le colocan las bacterias. Otra forma, mediante pastillas, como podemos observar acá. Y sí que recompone la microbiota intestinal y tiene buenos resultados. Otra perspectiva sería analizar el microbioma mediante secuenciación y detección del código genético para saber si el paciente es predisponente a tener diabetes, obesidad o cáncer del colon, ¿sí? Esa es la bibliografía del Murray, de Jawetz y también de algunos artículos que he tomado. 11:53, y seguimos con las clases. Tengo que yo darles todo para que se igualen con los otros chicos. ¿Tienen preguntas, algo, dudas? Doc, una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que tengo un familiar que en la parte de la boca, en la parte de la lengua, le sabe salir así como tipo verrugas. Y bueno, ya le hicieron chequear con el oncólogo pediátrico y le dijo que no hay medicamento para esto. ¿Y por qué no? ¿Es verdad que no hay medicamento? ¿O a qué se debe que salgan esas verrugas? ¿En la lengua o en la mucosa de la boca? En la mucosa de la boca y en la lengua también, Doc. Puede ser producto de una infección viral y puede ser una cepa del virus del papilón. Porque la Doc, ese día que nos estábamos ahí en la consulta, le dijo que es más conocido como el virus del perro. Papilón. Tiene que hacerse un cultivo, una biopsia y realizar una prueba de ácidos nucleicos para las cepas de HPV. Y ya le van a diagnosticar. Pero sí que no existe cura. Lo que tiene que hacerse el paciente es siempre tener una respuesta inmunitaria adecuada. Y como tú tienes un buen sistema inmune,
pues alimentarte bien, no estresarte, no tomar drogas, sea tabaco, sea alcohol, hacer ejercicio. Eso. Gracias, Doc. Bueno, si no... Doctor, yo tengo una pregunta. Una persona que tenga depresión o ansiedad, ¿se puede decir que es una persona inmunodeprimida también o no? Sí. Ansiedad, depresión, no sé si ustedes han estado en una etapa de su vida en depresión. Yo sí he estado cuando he estado estudiando. Se bajan totalmente las defensas y ahí te presentas infecciones oportunistas. A mí me ha dado fuegos bucales, siempre me da fuegos cuando estoy estresado. Bajan la respuesta inmunitaria, activándose, descompensando todos esos neutrófilos y linfocitos, y las bacterias de nuestra propia microbiota tienden a crecer. Ya, Doc, ¿y las infecciones por vías urinarias tendría algo que ver con eso o no? Por estrés, me dicen. Sí, por estrés puede ser o por la ansiedad, porque normalmente una persona ansiosa va un montón, o sea, yo he escuchado que van un montón como al baño, así como a orinar, pero, pero no sé si sea por eso o por qué. No, IBUS puede ser también, depende de la clínica del paciente, pero no. Si hablamos de infecciones del tracto urinario, de las vías urinarias, hablamos siempre de aseo, por la posición anatómica, mucho en mujeres, mucho en bebés, en niñas, en ancianos que tienen problemas prostáticos, ahí produce infecciones a las vías urinarias. O un paciente que tenga un catéter uretral, también puede tener infecciones, pero es simplemente por el aseo, nada más, porque se contamina de microbiota de la propia microbiota intestinal, que tiende a contaminar. Por eso es producto de IBUS de enterobacterias o de enterococos, o por un lado también puede existir de Staphylococcus agalactiae o saprofítico, ¿sí? Sí, Doc, gracias. Bueno, chicos, voy a continuar con la siguiente clase, todavía tengo media hora. Y perdón que les dé así apurado, pero yo tengo que igualarme para igualarme con todos los chicos y comenzar desde la próxima semana ya con el diagnóstico, ya con todas las personas que tengan previos conocimientos, ¿sí? Ahora les voy a hablar acerca del seminario. Voy a conversar pocas cosas para también darles bioseguridad. Y cuando ustedes quieran, hablamos del coronavirus en otra hora que no sea hora de clases. Es este. Sí, es este. ¿Sí pueden observar la presentación? Sí. Bueno, hablamos de microbioma y un seminario de microbioma. Aquí observamos todos los microorganismos que se encuentran en la nariz, en la garganta, en los intestinos, en la piel, en la vagina, en la uretra. Son muy diferentes, ¿sí? Todos tienen beneficios para nosotros, producen vitaminas, como la vitamina K de Escherichia coli a nivel intestinal, que nos ayudan con factores de coagulación, nos ayudan también en la osteogénesis. Apaguen su micrófono, por favor. También nos ayudan también al metabolismo de los alimentos, a ocupar un lugar, a activar la respuesta inmunitaria, y se ven afectados por la dieta, por las hormonas y por la higiene, ¿sí? Hablamos de colonización y de infección. Colonización, pues, pacientes inmunodeprimidos, HIV, presentan cándida, presentan muguet. No sé si han visto muguet, que es una capa blanca en la lengua de los pacientes que tienen HIV. Es producto de la propia cándida que se encuentra en la microbiota normal de la boca, o también puede existir candidiasis intestinal. U otro, que sean ambientales, que sean también por la localización en donde se encuentran estos microorganismos. Se han escuchado, te vas al odontólogo y te hace una extracción molar, pero también te manda a que te tomes antibióticos. ¿Y por qué me voy a tomar antibióticos? Pues porque en la boca existen microorganismos como el Streptococcus viridans, y este forma parte de la microbiota bucal. Y como observa ahí una puerta de entrada, que es esta herida, pues tiende a infectar ahí, utilizar los capilares, vasos sanguíneos, hasta trasladarse al corazón y producir endocarditis, ¿sí? Por eso es que manda como prevención estos antibióticos, ¿sí? Hablamos del Streptococcus pyogenes, que produce faringomigalitis, y eso lo dejo al último, que tengo una imagen. Este es Jeffrey Gordon, un científico, investigador de los más reconocidos a nivel mundial, estadounidense, que ganó el premio Fronteras del Conocimiento del Saber acerca de la microbiología de los microorganismos a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque él descubrió que los microorganismos tienden a alterar totalmente la expresión genética de las células de los enterocitos y producir estas enfermedades como diabetes, obesidad y cáncer colorectal, ¿sí? Él trabajó en su laboratorio, y es que el laboratorio de él tiene millones de dólares, que tiene la capacidad de trabajar con ratones machos. ¿Por qué? Porque los machos tienen testículos y tienen epididima, y ahí se aíslan muy bien las grasas, ¿sí? Entonces, la hipótesis que él tenía era que los microorganismos intestinales tienden a alterar la expresión genética de las células de los enterocitos. Perdón, voy a tomar un poquito de vaso de agua que se me seca la boca. Ya. Entonces, él descubrió que el microbioma intestinal está asociado mucho con la obesidad. ¿Y cómo lo descubrió? Pues este artículo que él publicó en el 2006, uno de los primeros que descubrió que en la revista Nature, que la obesidad está asociada directamente con los cambios de dos bacterias, bacteroides y firmicutes. Bacteroides las buenas, ¿no? ¿Y cómo se produce? Él realizó estudios con ratones. Acá se encuentra el epididimo, en donde se encuentra totalmente grande, acá, por la unión de todos esos triglicéridos y colesterol que ya les voy a indicar. Y acá se encuentra una estructura muy fina, ¿no? Que no tuvo la captación de todos los nutrientes. Él trabajó con ratones gen-free, que son ratones libres de genes. Estos ratones nacieron por cesárea, entonces no se contaminaron de la microbiota vaginal. Existen ratones, los COMD, que son ratones a los cuales también nacieron sin microbiota, pero al cabo de 6 de 8 semanas de recién nacidos se les dio de comer microbiota de un animal normal. Entonces ya presentaba microorganismos a nivel intestinal. Y por acá se encuentra el COMB-R, que es un microorganismo que nace normal, fisiológicamente normal con microorganismos, ¿sí? La hipótesis de él es que los genes que activan estas bacterias
ayudan al metabolismo de los carbohidratos, ácidos grasos, de la eliminación de toxinas y de la producción de la mucosa. ¿Cómo? Pues las bacterias, cuando producen tienen la capacidad de producir obesidad. Y primero me voy a la obesidad. ¿Cómo producen? Pues es una alteración de del microbioma, donde disminuyen estos bacteroides y aumentan los firmicutes. ¿Cómo se produce esto? Por un desbalance de estos microorganismos. Cuando se elevan estos firmicutes, que son los Clostridium, estos tienden a activar procesos metabólicos. ¿Como cuáles? Como la lipogénesis. ¿Qué es esto? Es que los microorganismos tienden a activar productos metabólicos que sintetizan la hormona que es la leptina. Y esta leptina produce acetilcarboxilasa, y el acetilcoagulasa, que son ácidos grasos de cadena larga, que son triglicéridos y colesterol, y estos tienden a formar adipocitos. ¿En dónde? En los ratones, en la parte abdominal, y se los determinaba gracias al pesaje de los epididymus, en donde se acumula mucha grasa. Por otro lado, estos ratones tenían la captación de nutrientes mucho más y tenían a engordar, simplemente porque existía una mayor alteración de firmicutes, de bacteroides y bifidobacterium, que son las buenas, que ayudan a metabolizar nutrientes, ¿sí? Cuando hay un desbalance de ellas, tienden a producir obesidad. Por otro lado, también activan la angiogénesis. Es que a nivel intestinal, estas bacterias, cuando se elevan, más que todo los firmicutes, que son los malos, activan la respuesta de la angiogénesis, el crecimiento de vasos incontroladamente, también crecen células y se forman tumores que pueden producir metástasis y producir cáncer colorectal, ¿sí? Y aquí lo demuestra mediante este estudio, en donde existe el desarrollo de la regulación de la expresión génica a nivel intestinal, se produce angiogénesis, ¿no? El crecimiento de los vasos sanguíneos. Y él realiza cortes histológicos y aquí señala los microorganismos cómo se encuentran en estos nuevos vasos. Por acá se encuentran vasos que están teñidos mediante una microscopía de inmunofluorescencia, ¿sí? Y también se trabajó en investigación, se trasladó con los microorganismos de una persona obesa, se trasladó a los ratones y ellos tendían a incrementar de peso, a tener mayor adipocitos en su zona abdominal. En personas delgadas, lo mismo, y descubría que los ratones no aumentaban de peso, simplemente porque existía un aumento de estas bacterias que eran los firmicutes, con un desbalance de las bacterias buenas que eran los bacteroides, ¿sí? Un corte histológico también demuestra que en estos ratones libres de genes, apaguen su micrófono, por favor, en estos ratones libres de genes que no existe ningún microorganismo, pero en los ratones que sí presentan una microbiota aumentada, presentan estos puntitos que pueden observar, que son los microorganismos causantes de tocar a los enterocitos y activar la respuesta, la expresión genética de las células. Realizó igual este esquema en donde se puede observar que aumentan los lípidos, lipolipidos, que es del triglicérido, aumentan los adipocitos y aumentan la expresión de estos genes, ¿sí? No les voy a tomar esto de prueba por si acaso, pero es para que sepan que estos microorganismos alteran la expresión genética y no solo producen estas enfermedades infecciosas, sino que también pueden producir enfermedades metabólicas, como obesidad, diabetes, cáncer colorectal y artritis reumatoide, ¿sí? Por una disbiosis. ¿Qué es disbiosis? ¿Alguien me puede decir qué es disbiosis? Chicos. Alteración de la microbiota normal. ¿Y qué se eleva? O sea, hay eliminación de microorganismos como la proliferación. Sí, proliferan microorganismos que se encuentran en menor proporción, que son los más resistentes, como los Clostridium. Este es un ejemplo de la flora vaginal en niñas recién nacidas. Como podemos observar, las niñas tienen mayor concentración de glucógeno, de estrógenos, un epitelio mucoso de la vagina muy fuerte que los protege frente a infecciones. La microbiota va a ser lactobacilos. Por otro lado, ya en la edad madura, presenta ya un aumento de los estrógenos, una alteración hormonal, tiene un pH ácido, la mucosa vaginal, existen lactobacillus, y ya en el embarazo hay una alteración total hormonal de los estrógenos, se presenta el pH de la mucosa vaginal ácido, pero cuando hay un desbalance de los mismos, tiende a producir infecciones, ¿sí? La leche materna, ¿de qué ayuda al recién nacido? Pues ayuda con bifidobacteria. Y cuando el recién nacido produce heces, no sé si es que han tenido la ocasión de oler las heces de un recién nacido, pues no son tan fétidas, hasta tienen cierto olor amigable, pues es simplemente por el bifidobacterium. Pero cuando el niño ya comienza a comer carnes, sea carbohidratos, sea papillas, sea proteínas, pues se activan estos Clostridium, estos producen toxinas, esporas, y de ahí el olor fétido de las heces, ¿sí? Ácido sulfúrico, ¿sí? También los Clostridium son los causantes de los gases. Enterocolitis pseudomembranosa. ¿Se acuerdan del Clostridium difficile? Aquí se encuentra una mucosa intestinal con Clostridium sensis, que es del bueno, difficile, que es del malo, Firmicutes, que es la gran familia de estos dos Clostridium, y también bacteroides y bifidobacterium. Cuando el paciente está medicado con antibióticos de amplio espectro, se mueren todos estos Clostridium sensis, prolifera este difficile y causa estas colitis pseudomembranosa, estas úlceras que podemos observar aquí, ¿sí? Cuando el paciente está normal, estos Clostridium sensi interaccionan directamente con la respuesta inmunitaria, con los linfocitos T, activando interleucinas, que son factores proinflamatorios. Entonces permiten que las células epiteliales se peguen unas a ellas. Cuando mueren estos Clostridium sensi, aumenta el Clostridium difficile, si podemos observar, ya está causando las úlceras intestinales,
y no activa la respuesta inmunitaria, permitiendo que los enterocitos se abran. Y cuando se abran, ingresa este Escherichia coli, que es una microbiota intestinal, una enterobacteria, y causa una sepsis. ¿Sí? Aureus. Aureus, ya les hablé, cuando el feto nace, se contamina de Staphylococcus agalactiae, y pues tiene toda su protección estos microorganismos. ¿Sí ven? En la piel, en las cavidades nasal, orofaringia. ¿Sí? Pero cuando nace por cesárea, se contamina de los microorganismos de la piel, más que todo Staphylococcus aureus, y tiende a tener el recién nacido colitis por estas bacterias, por el Staphylococcus aureus. Biógenes causa la faringoamigdalitis, y podemos observar aquí estas amígdalas muy inflamadas, con secreción purulenta, producto de esta bacteria. ¿Cuándo causa esto? Pues si han escuchado de cuando baja el clima, cuando estamos en invierno, baja la temperatura, estos son condiciones adversas para matar toda la microbiota orofaringia, crece este Streptococcus piógenes y causa faringoamigdalitis. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros Streptococcus piógenes, este tiene muchos mecanismos de patogenicidad como los que les pongo acá, ¿sí? Tiene enzimas proteasas, enzimas, toxinas, adhesinas, invasinas, todas estas mecanismos de infección. Diabetes tipo 1, tipo 2, perdón, diabetes tipo 2 no es que las bacterias produzcan diabetes tipo 2 por si acaso, vayan a decir eso, pero se ha realizado estudios y se demuestra que cuando hay una alteración de los microorganismos, tienden el paciente a ser susceptible de estas enfermedades metabólicas. Aquí observamos un paciente sano, en la imagen de la izquierda. Bacilos gram positivos, que son estos de color verde, que son bacteroides bifidobacterias. Por aquí estos rojos son los firmicutes, los Clostridium. ¿Sí? El paciente se encuentra normal, las bacterias tienden a activar la inflamación, activar hormonas como el glucagón, se aumenta el glucagón, se activa la gluconeogénesis, la formación de la glucosa, pero también se activa la insulina, el péptido YY, que es la insulina, y la insulina controla normalmente la glucosa en sangre. ¿Sí? ¿Producto de qué? De ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué pasa con las personas que sean predisponentes a diabetes y producto de la microbiota? Pues existe una mayor proliferación de estos Clostridium, de estos firmicutes, y podemos observar que existen más. Estos tienden a activar el glucagón, se aumenta la glucosa, pero reprimen el péptido YY de los islotes de Langerhans, que produce la insulina en el páncreas, produciendo una elevada concentración de este azúcar en la sangre, produciendo diabetes. ¿Sí? ¿Por qué se produce? Porque este Clostridium produce este ácido sulfúrico y también liposacáridos que reprimen el péptido YY de la insulina. En cáncer colorectal también se ha trabajado con ello, que estas bacterias, Fusobacterium parviromonas, expresan genes fermentadores de aminoácidos. ¿Y qué pasa? Se han escuchado que cuando tú te alimentas mucho de carnes rojas y por un tiempo prolongado, años, tienes tendencia a tener cáncer colorectal. Es que estas bacterias igual producen una disbiosis, van tocando a los enterocitos y alteran y van mutando su expresión genética, produciendo un crecimiento descontrolado de estas células, produciendo un tumor y la angiogénesis. ¿Sí? Esta es la bibliografía, igual de científicos, Juan Thomas, Carlos Basalaure, y de los experimentos de Jeffrey Gordon, que nos habla acerca de cómo estos microorganismos tienden a activar, a producir estas enfermedades que no son infecciosas, más que todo que son metabólicas, como la diabetes, obesidad y, por otro lado, el cáncer. ¿Sí? Chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Y les doy la última presentación. Ya les pido disculpas desde ahora, es que tengo que hacer así, si no, no me voy a igualar. Y aparte ustedes también ya han de haber visto esto y ya tienen conocimientos. Normas de bioseguridad. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad? Pues ya conocemos. Ingresas al laboratorio, tienes que previamente conocer todos los agentes biológicos, las sustancias que producen, cuáles son los productos peligrosos en el laboratorio, saber el método de trabajo con ellos, los equipos, las medidas de seguridad que hay que tomar, la bioseguridad, y hacerlas cumplir cuando ingrese una nueva persona hacia nuestra área de trabajo. Y es lo mismo que ustedes van a tener a nivel hospitalario, cuando realizan prácticas, tienen que tener medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son? Acceder al laboratorio es solo personal autorizado. El personal del laboratorio debe estar cumpliendo con las normas de bioseguridad. Las áreas deben estar debidamente marcadas, señalizadas. Existe un riesgo biológico, más que todo por fluidos, por secreciones, que se trabaja con ellas, con sangre de pacientes. Puertas y ventanas deben permanecer cerradas. Las superficies de trabajo se tienen que limpiar siempre. Es estrictamente limpio una sala, un quirófano, una sala de UCI. Los residuos de las muestras tienen que ser incineradas, más que todos los productos biológicos, que son las fundas rojas, no sé si han visto. A esto se los incinera y hay una entidad que se encarga de esto. Aquí en Ambato es un instituto del ambiente del gobierno provincial. El transporte de las muestras debe realizarse en cajas herméticas sin que existan salpicaduras. Nunca tienen que llevar una muestra con la mano, por un lado, porque es muy difícil tomar la muestra a un paciente que está hospitalizado, y por otro lado, si es que se te riega, puedes contaminar con tal vez un microorganismo que presente este paciente a otras personas a nivel hospitalario. Ropa protectora, ajustable, guantes, mascarillas. Todo el personal tiene que tener cuidado y evitar el contacto con pacientes que presenten enfermedades infecciosas. Utilizar guantes desechables, lavarse las manos, preferiblemente utilizar mascarillas de N95 cuando se trabaja con microorganismos que producen aerosoles, como Mycobacterium tuberculosis, como Legionella neumófila. Siempre realizarse la prueba de la tuberculina, que es el propio Mycobacterium tuberculosis, pero está atenuado. Es como una vacuna prácticamente, en donde tenemos los antígenos del tuberculosis, inyectamos en una zona dérmica. Al cabo de un tiempo va a producir una ampolla muy grande, es porque el paciente tiene anticuerpos contra este microorganismo. Entonces es una forma de prevención para una persona que trabaje en el área de tuberculosis.
El cabello recogido en mujeres, en la barba igual en los hombres que tienen barba frondosa, no utilizar maquillaje, y no es porque se dice normalmente así, sino porque el maquillaje, los polvos, los rímeles, los pintalabios, pues tienen muchísima captación para que las bacterias se queden pegadas. Y se han escuchado de mujeres que tienen conjuntivitis que trabajan a nivel hospitalario. El accidente biológico, ¿de qué depende? Por un lado, depende siempre de la respuesta inmunitaria del paciente y de la carga viral del microorganismo, ¿sí? Y también de la puerta de entrada. Cortes, heridas, quemaduras, pacientes inmunodeprimidos, como objetos extraños, catéteres, intubados, ejemplo. Niveles de bioseguridad, siempre se tiene que, el nivel de bioseguridad tipo 1, en donde se puede trabajar con cualquier microorganismo, que es cualquier laboratorio clínico, en donde se trabaja con fluidos como heces, como sangre, como orina, ¿sí? Para determinar cualquier infección bacteriana. Tipo 2, aquí ya se tiene que utilizar cabinas de bioseguridad, todas las normas de bioseguridad, guantes, mascarillas, tocas, se trabaja con agentes biológicos potencialmente infecciosos, como Bacillus anthracis, Bordetella pertussis, Campylobacter, Clostridium, E. coli, Helicobacter, Listeria, Salmonella, Cryptosporidum, ¿sí? En el 3 ya vamos a trabajar con microorganismos, agentes indígenas, exóticos, que producen fuertes enfermedades. Aquí sí que ya se trabaja con cámaras de bioseguridad, las campanas, donde existe un flujo de aire normalmente que se va a filtrar por filtros de EPA. Entonces, todos los microorganismos que se encuentren dentro de esta cámara no van a salir, ni todos los microorganismos que se encuentren en la parte externa van a entrar. Porque aquí, si observamos estos puntitos, es el filtro del aire que recirculiza normalmente y se va filtrando. Entonces, cualquier bacteria que quiera entrar, se pega a esta superficie y va a ser depurada. ¿Sí? Así se trabaja con los microorganismos. El laboratorio de nivel de seguridad tipo 3, pues ya se trabaja con bacterias que producen aerosoles, Francisella, tuberculosis, Neisseria meningitidis, Yersinia pestis, la peste bubónica, la peste negra, que mató a la mitad de la población de Europa, los priones, rickettsias, hantavirus, herpes virus. Laboratorio de bioseguridad tipo 4. Aquí sí que ya tenemos que trabajar con, y mucho, pero mucho cuidado con las medidas de bioseguridad, porque se trabaja con estos microorganismos que producen fiebres hemorrágicas. ¿Cuáles son? El ébola, el Marburg, el fiebre de la Lassa o el Yeyun, ¿sí? Que producen infecciones más que todo a nivel de África. Se realiza un buen cerco epidemiológico, por eso es que estos virus solo han producido un brote en ciertos países, por ejemplo en el Congo. Laboratorio de análisis microbiológico. Les dejo este cuadro donde les explica prácticamente qué agentes se pueden utilizar, qué prácticas debemos realizar, cómo tienen que ser las instalaciones, cómo tiene que ser, por ejemplo, acá podemos observar edificio que esté separado, con áreas aisladas totalmente, y para que entiendan mucho mejor esta presentación de las medidas de bioseguridad, pues les dejo acá una película que tal vez ustedes la hayan visto, se llama Contagio, en donde actúa Matt Damon y también actúa de Titanic, en donde ellos trabajan con el virus del H1N1 y también con un virus que produce meningoencefalitis, ¿sí? Es el que produjo un brote, y ellos hablan acerca de pandemias, hablan de normas de bioseguridad, hablan también del diagnóstico molecular por PCR, por secuenciación de ácidos nucleicos. Entonces, si pueden observarlo, pues muy bien. Si no, y también ya han de haber visto en Netflix que hay muchas películas de virus. Estas son las señales de peligro, de prevención, radiactivas, veneno, corrosivas, peligro ambiental, tóxicas. Medidas de contención, pues cuando se trabaja con Mycobacterium tuberculosis, medidas de bioseguridad tipo 3, aquí se pueden observar el esputo de los pacientes, que es simplemente el gargajo de los pacientes donde va a existir Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo alcohol ácido resistente, que se lo puede ver en el microscopio, que se lo puede también cultivar, y hay que tener mucho cuidado con este microorganismo que tiende a infectar zonas respiratorias, causar infecciones en el pulmón por aerosoles. Cabinas de bioseguridad. Pueden existir cabina de gases, cuando trabajas con ácidos, con bases, más que todo trabajan los químicos, cabinas de flujo laminar, existe el aire recirculado, y cabinas de seguridad biológica, como las que podemos observar aquí. ¿Qué tienen estas cabinas? Pues tienen filtros de EPA. ¿Qué son estos filtros? Primero hay un prefiltro, un filtro de EPA y un filtro de carbón activado. Entonces, hay tres etapas donde los microorganismos se van pegando a estos filtros. Por ejemplo, aquí se pegan mohos, se pegan hongos. En el EPA ya se van a pegar microorganismos de 0.3 micrómetros, esporas, virus. En el fibras de carbono ya se van a pegar todo lo que son bacterias, hongos, esporas, virus, ¿sí? Y el aire se recirculiza. Entonces, sale por aquí el aire que ya está contaminado, pues se depura aquí en este equipo y se traslada nuevamente y recirculiza, ¿sí? Para que no se infecte el personal sanitario. ¿Qué es esterilización? Es la destrucción completa de todos los microorganismos, incluido formas resistentes como esporas bacterianas, virus sin envuelta, que son virus desnudos, y hongos. ¿Qué es desinfección? Es la destrucción de la mayoría de microorganismos, a excepción de esporas, que son muy resistentes. ¿Se acuerdan de las esporas? Una composición proteica que tiene su código genético dentro. Y de los parásitos, que son células eucariotas muy, pero muy resistentes. Antisepsia. Antisepsia se utiliza para reducir el número de microorganismos de las zonas cutáneas. Se puede utilizar alcohol, formaldehído. La esterilización, y les coloco en un cuadro rojo, para destruir la mayoría de microorganismos, esporas, parásitos, pues se utiliza vapor a presión. Es prácticamente como una olla a vapor, en donde se ingresan todos los materiales de laboratorio o agentes biológicos como líquidos, como biopsias. Se coloca a una temperatura de 121 grados centígrados durante 15 minutos y se mueren todos los microorganismos. Y para ello, nosotros tenemos un control que es del Bacillus extratermóficus. Este bacilo tiende a resistir mucho estas temperaturas, ¿sí? Entonces, mediante estos equipos, nosotros realizamos una esterilización. ¿De qué? De materiales quirúrgicos, de materiales de laboratorio y también de secreciones de fluidos, ¿sí? Desinfección. ¿Qué es desinfección? Pues podemos utilizar calor húmedo, líquidos como el glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, pero hay que tener en cuenta que estos son corrosivos, que causan daño en la piel y en las mucosas.
Antisepsia, alcoholes, siempre al 70%, porque estos actúan de acuerdo a la estructura de bacterias y virus, estructura que sea proteica o lipídica. Y compuestos yodados, que se los utiliza mucho en cirugías o cuando se va a realizar una biopsia. Aquí les dejo un cuadro de los desinfectantes, igual lo pueden ver en el libro de Patrick Murray, que ya les han de haber pasado, y si no, yo el fin de semana les coloco en la nueva plataforma EVA. Sí, espero no haberles cansado, no haberles aburrido, pero necesitaba darles toda esta clase, porque si es que no avanzo ahora, pues no voy a avanzar nunca y ustedes no me van a entender nada de lo que hable cuando ya comience con diagnóstico y con todos los tipos de microorganismos y qué enfermedades produce. ¿Sí? Ya. Bueno, si no tienen dudas, pues lo dejamos aquí. Ya les voy a habilitar la plataforma. Bueno, ya converso yo con los presidentes, como quedamos. Sigan estudiando, lo que más me interesa que estudien es clasificación de bacterias, clasificación de antibióticos, es muy importante, interacción de la célula procariota, célula eucariota, y lo que forma parte del microbioma. Lo que les hablé de los artículos científicos, eso no les voy a preguntar en pruebas, es simplemente para que tengan conocimientos, nada más. Doctor, ¿Sí? disculpe, estas presentaciones las va a subir a EVA. Sí, claro, yo los tengo que subir. Como ahorita borraron todas las presentaciones, cambiaron, reestructuraron los paralelos, y el fin de semana yo ya les subo para que puedan revisar. Igual, tienen aquí el video de la clase para que puedan retroalimentar conocimientos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Si no existen más dudas, lo dejamos.